Mis queridos viajeros, bienvenidos a Lechería, la ciudad de lujo. Después de 4 años fuera del país, vuelvo a mi ciudad natal, vuelvo a mis tierritas, mis terruños, así que quiero mostrarles lo mejor, lo más bonito que tiene esta ciudad para los turistas nacionales e internacionales. Ubicada en la zona norte del estado Anzoátegui, Lechería también es conocida como la ciudad marítima de Venezuela. Pintorescos conjuntos residenciales, grandes edificios, centros comerciales, lujosas mansiones son comunes en esta pequeña urbe. Estas son las razones por las cuales es considerada la ciudad de lujo de Venezuela. De gente alegre, amable y sencilla, donde la devoción a la Virgen del Valle es todo para quienes habitan en ella, Lechería es una ciudad pequeña geográficamente, pero grande en proyección, ya que posee uno de los complejos habitacionales más imponentes de Latinoamérica. Me refiero al complejo turístico El Morro. Y para conocer esta maravilla arquitectónica me fui a la Marina Américo Vespucio a recorrer los canales con los amigos de la Pitiyanqui Tours. Este hermoso complejo turístico fue obra de Daniel Camejo Octavio, un profesional cuya pasión por el velerismo lo llevó a crear uno de sus más anhelados proyectos, una obra de casi 1000 hectáreas de terreno y 30 kilómetros de canales navegables, que en la actualidad es considerada una referencia de la arquitectura turística latinoamericana. Estamos en Pueblo Viejo y ustedes pueden ver, esta es una de las zonas que más se visita, el faro de Pueblo Viejo, y otra de los lugares que vamos a visitar hoy es Isla Paraíso. Ustedes pueden ver estos embarcaciones de mediano y alto calado. Aquí estamos viendo puras embarcaciones de mediano calado y bueno, es parte de lo bonito que vienen a disfrutar algunos de los turistas que vienen y obtienen este paquete turístico, que es el paseo durante 2 horas por los canales navegables del complejo turístico El Morro. Muchas personas dicen que el arquitecto se inspiró en Venecia, otros dicen que bueno, quiso con los colores imitar un poco a Curazao. Sin embargo, son teorías que no hemos podido certificar con él porque obviamente ya no está entre nosotros, pero su obra quedó en el tiempo y va a perdurar por mucho tiempo, porque esta es una de las zonas más hermosas que me atrevo a decir, no solamente tiene Lechería, sino Venezuela y Latinoamérica. Te quería comentar que Octavio Camejo fue un amante de la navegación, recorrió muchos países del mundo navegando en un velero. Era un soñador, una persona muy inteligente, al cual la persona que conocí empezando yo en mis inicios. Él decía que el verdadero pozo petrolero, la verdadera riqueza de Venezuela está en el turismo, cosa que yo también pienso igual y creo muchísimo. Creo que hay que apoyar muchísimo el turismo, y Venezuela es un país hermoso y demasiado bello, que tenemos que aprovechar todas estas riquezas turísticas que tenemos. Años anteriores, no sé actualmente, ver artistas venezolanos, actrices, actores, cantantes, merengueros, grandes ligas, que uno pasaba navegando haciendo este tour y los veías en las afueras de sus piscinas. Sí, por ejemplo, hay casas, apartamentos donde viven peloteros famosos. Hay también casas donde uno se ha encontrado artistas nacionales, artistas internacionales. En una oportunidad, como anécdota, te cuento que estaba haciendo un tour y en una de las casas nosotros vimos a una cantante muy famosa, no puedo decir el nombre, Shakira. ¿Cómo no? Estaba aquí de vacaciones y bueno, estuvo, como te digo, como en anonimato, nadie quería, y así te puedes encontrar a Oscar de León, te puedes encontrar a Nacho, bueno, todo. Puedo decir algunos de los que nos hemos encontrado. Roberto Antonio solía tener casa acá, actores, pues sí, de grandes televisoras venezolanas solían venir para acá, o tenían familiares o también se alquilaba, porque estas casas también se solían alquilar para disfrute en temporadas altas, en asuetos.
la pregunta que nos hacen: ¿el complejo turístico El Morro pertenece a Lechería, pertenece a Sotillo, pertenece a Barcelona? En fin, esto eran salinas que pertenecían originalmente, antes de que Lechería fuera municipio, a Puerto La Cruz y Barcelona. Ahora hay una zona que le sigue pagando impuestos a la ciudad de Puerto La Cruz y otro que le paga a el municipio turístico Diego Bautista Urbanejo. Entonces siempre está como esa disyuntiva de quién pertenece o a qué municipio, ¿no?, pertenece este complejo turístico, y realmente está compartido entre estos dos principales municipios de la zona norte del estado Anzoátegui. Un dato que a veces nos suelen consultar, sobre todo por redes sociales, cuando posteamos una foto, y que lo quería aclarar aquí durante esta navegación. Seguimos disfrutando del paseo con Luis Rojas de la Piti Yankee, más de 25 años, para los que me van a preguntar: ¿y ese señor es nuevo? ¿Cuándo llegó? No. Más de 25 años apostando por el turismo de Venezuela. Es importante resaltar eso porque todavía queda mucha gente en Venezuela que quiere mostrar lo bonito, lo turístico, toda la zona y el esparcimiento que tienen la oportunidad, tanto viajeros nacionales como internacionales, de venir a conocer. Estamos muy cerca, estamos justo al frente de una de las edificaciones turísticas más bonitas que tiene Lechería. Háblame. Mira, esta es Isla Paraíso, también lo llaman la Isla de la Pelota. Las personas que vienen a hacer el paseo por los canales le dicen en la Isla de las Pelotas porque aquí viven la mayoría de los peloteros famosos de Venezuela: Alex Cabrera, Mario Ordóñez, bueno, todos los peloteros famosos yo los he visto aquí. También la gente que viene a pasar, tienen apartamento aquí. Bueno, no sé si los han vendido o no los han vendido, pero aquí yo los veía siempre. Entonces, Isla Paraíso es una de las cosas que la gente siempre quiere que los pasen por el frente de Isla Paraíso. Les gusta tomarse su foto aquí en Isla Paraíso. Inclusive nosotros en la noche, cuando hacemos el paseo a los canales, que nos oscurece, paramos la lancha aquí y la gente se toma tu vinito, sus cervecitas y pasan un rato agradable aquí frente a Isla Paraíso. Es algo muy bonito, de verdad que sí. Vamos a seguir disfrutando de estos canales de Lechería. Luis, estamos en el Hotel Maremare. Este es uno de los lugares donde la gente, bueno, viene a disfrutar. Este es uno de los principales hoteles de Lechería. ¿Qué puede hacer acá el turista? ¿Qué se le muestra? Mira, aquí se le muestra la marina del Hotel Maremare, que está llena de yates, bellos yates. La gente le gusta hacer este recorrido por aquí. Hay personas que se hospedan en el hotel también. Nosotros venimos a buscarlo y lo llevamos a las playas. Por ejemplo, hacemos un recorrido por varias playas del Parque Nacional Mochima, como por ejemplo El Faro, Puinare, Bahía del Silencio, y los trasladamos desde aquí para esas playas. Somos un operador turístico que estamos autorizados para trabajar con ellos. Actualmente el hotel se está remodelando, cada día le están invirtiendo más dinero. Hay un casino bien bonito que acaban de inaugurar, o sea, tiene poco tiempo inaugurado un casino, y bueno, todas las personas están viniendo todas las tardes, todos los días para acá, para el casino. Tiene bastante movimiento el hotel. Todo el mundo, cuando estamos haciendo el recorrido, quiere que lo pasemos por la Casa de la Pirámide, y nosotros lo traemos hasta aquí para que la vean. Es una casa muy bonita, a todo el mundo le llama la atención, y bueno, siempre pasamos por aquí. Vean la forma de la pirámide, se ve carita. Y es una de las partes que hacemos con nuestro recorrido. De verdad que hay casas bellísimas aquí en las villas. Dos horas de un paseo maravilloso. Conocimos la historia del complejo turístico. Invita a la gente a que venga para acá. Bueno, los invito a conocer los canales de Lechería, también los invito a conocer Lechería. De verdad que es una ciudad muy bonita. Para mí, el municipio náutico de Venezuela. Municipio náutico de Venezuela. Bueno, los invito también a seguirme a mis redes sociales, @lapitiyanquitour, mi página web www.lapitiyanquitour.com.
lapitillanquitour.com. Y también, ¿le contamos la historia aquí o en la despedida? Aquí, contémosla. ¿Sabías que en estos canales 2 veces al año hacen la pesca el campeonato de pesca del robalo, del pez robalo, y también del pesca del sábalo? Cada 6 meses del año, y es una competencia muy bonita, que está esto lleno de embarcaciones, que navegando por todas partes, pescando, y han sacado pescado de 14, 15, 16 kilos. Mira, y es una pesca deportiva, vuelven nuevamente a y lanzar. Sueltan después otra vez el pescado. Bueno, un dato que no conocíamos y que usted lo va a ver acá en este episodio de Lechería, Ciudad de Lujo. Seguimos descubriendo todas las bondades turísticas que ofrece esta zona para los turistas nacionales e internacionales. Ubicado dentro del complejo turístico El Morro, el Hotel Maremares es uno de los alojamientos más emblemáticos de Lechería. En estos últimos años se ha reinventado para ofrecer una cara más fresca, moderna y acorde con los estándares internacionales. Carla, es una opción no solamente ahora de hospedaje, de esparcimiento, de sanación, porque van a tener un centro de sanación muy chévere, sino que también la gente o los adultos van a tener opción de esparcimiento en el casino y en el bingo. Hablemos de esta opción completa que tiene el Maremares. Bueno, el Hotel Maremares Budabar Beach and Casino, es que es larguísimo el nombre, pero bueno, es así. Vamos hacia estándares internacionales. Estamos ahorita, no solamente abrimos el casino, que yo pienso que es una de las atracciones más grandes que tiene ahorita la zona norte del estado Anzoátegui, sino que además comenzamos ya a reparar, a refaccionar las habitaciones. Vamos a hacer un recorrido por el Maremares, ¿ok? Me monté en el carrito, hacía años que no hacía esto acá. Voy por cuestiones de seguridad, ustedes saben, con el tapabocas, aunque acá no es obligatorio tenerlo. Nuestro amigo Samuel, Samuel, ¿cómo estás? Yo siempre la conozco, así que siempre. Samuel, ¿a dónde vamos? Cuéntame. Vamos al edificio 6 a mostrar algunas habitaciones para ver qué es lo que le ofrece el Hotel Maremares. Bueno, este mismo trayecto se le hace a todos los viajeros que vengan, ¿cierto? Usualmente sí, dependiendo de la ubicación que se le haya asignado, el tipo de habitación que se le haya asignado. Bueno, vamos con Samuel. Ya llegamos, es un paseo cortico pero bien chévere porque con este calorcito uno lo disfruta. Sí. Bien, ya llegué al pasillo, vamos a ver las habitaciones que están disponibles en el Hotel Maremares, que es una de las opciones de alojamiento que van a tener la oportunidad los huéspedes o turistas que vengan a hospedarse o a disfrutar de asueto, fines de semana, lo que usted quiera, en la ciudad de Lechería. Vamos a ver. Aquí vamos, esta es la 6203, empecemos el trayecto. Así, esta es la entradita, como me veo en el espejo, mejor no nos vemos, sigamos. Aquí ustedes pueden ver, bueno, esta es una habitación doble, 2 camas matrimoniales, realmente puede ser para 4 personas máximo, exactamente 4 personas, 2 en cada habitación. Se utiliza sobre todo para parejas que vienen con hijos. Este tipo de habitaciones es ideal para este plan cuando uno viene con sus chamos. Aquí tienen pues el televisor, el agüita, el minibar, y lo que más me gusta, que ya se me está acabando la batería y se los voy a mostrar. Miren qué belleza de vista, ¿ok? La pueden ver a través del vidrio. Voy a intentar abrir, ¿ok? A ver si puedo hacerlo de una manera suave, sencilla. Miren qué hermosura de vista. Nosotros estamos muy satisfechos porque además
Con el casino pensamos, bueno, estábamos un poco tímidos, bueno, vamos a ver qué tal va a ser la receptividad de las personas, pero fue un éxito total, realmente. Y tenemos también un bingo, que también se la pasa full, a la gente le encanta y nosotros estamos muy contentos de que nos vengan a visitar y que vengan a visitar nuestras nuevas instalaciones. Llegó la noche y con ellos la opción de conocer BBH Casino. Esta es una de las opciones de esparcimiento que recién abre el Hotel Maremares. Después de 10 años, Venezuela vuelve a permitir la apertura de casinos y en Maremares es uno de los pioneros en la ciudad de Lechería. Así que vamos a entrar a conocer cuáles son las opciones de esparcimiento que tienen para los turistas nacionales e internacionales. La sala de bingo es otra de las atracciones en el Hotel Maremares. Es una de las áreas más concurridas del casino donde convergen familiares y amigos a participar en este juego de azar. Para disfrutar de esta bella tarde de Kaisur. Les voy a mostrar, quiero que vean esta panorámica tan hermosa, mírenla, las comparto con ustedes. Esto era parte de lo que yo quería pues tener la oportunidad de mostrarles, y es que vean esta belleza de tarde de Kaisur, ¿no? En Playa Lido. Parte de lo que hacen muchas de las personas que residen acá en Lechería es venir a disfrutar de esta playa, de esta arena hermosa, de este ambiente tan bonito, y pues surcar la brisa, el viento que les da la oportunidad de hacer estas súper piruetas acá en Playa Lido. Esta es una tarde bastante sabrosa. Usted tiene la oportunidad de pues comerse si lo quiere hacer, de disfrutar, de hacer, compartir con amigos, disfrutar de cócteles, lo que usted quiera. Realmente esto es parte de la vida de playa que se disfruta acá en Playa Lido. Me encanta venir, mostrarles estos rostros de estos caballeros, de estos chamos que siguen apostando por el país, que no son caras nuevas, que no es que son nuevos prospectos, que tienen años aquí luchando, jugándosela, y miren qué hermoso, tiene un emprendimiento bellísimo, se llama Lido Kai. Vamos a dar una vueltita para ver si lo podemos ver. Se los voy a mostrar, miren qué hermoso, aquí tienen sus Kai, donde ustedes los pueden alquilar, miren qué ambiente tan bonito, una canchita, y lo mejor, miren todas esas cometas disfrutando de las ráfagas de viento, ¿ves? Esto es lo que me encanta de este lugar, y lo que me gusta más es que es gente de aquí, gente que no se fue, que se quedó luchándola y jugándosela, y hoy tenemos esto, de ver, háblanos de este proyecto tan bonito para después entrar en lo que es el kite. ¿Sí? Sí, bueno, de verdad estamos súper contentos de un proyectazo, una escuela de Kaisur, una escuela deportiva. Ya tenemos un año aquí con este lindo spot en nuestro municipio Lechería, y bueno, aquí estamos pues, creciendo más el deporte, lo que es a nivel nacional e internacional, ¿ok? Y bueno, aparte del deporte también tenemos la parte de unas sombrillas, una cancha de beach tenis, y bueno, y como siempre manteniendo lo que son las clases del deporte que es el kitesurf. De Playa Lido fui a conocer una cancha de beach tenis, una de las nuevas y más sólidas tendencias deportivas que se vive en Lechería. ¿Qué es? ¿Cómo llegó a Venezuela y en especial a Lechería? ¿Cómo es que ya existen federaciones de beach tenis y campeonatos nacionales e internacionales? Les comento, en esta visita que estoy haciendo acá a Venezuela, a Lechería después de 5 años,
Resulta que hay una movida que a mí me llamaba muchísimo la atención, era beach tenis, por donde pasaba una cancha de beach tenis, otra cancha de beach tenis. Lo primero que le dije a los instructores que estaban conmigo es, ¿qué es el beach tenis? Porque hace 5 años cuando me fui, yo nunca vi una cancha de beach tenis acá. Bueno, el beach tenis es un deporte que comenzó, es una mezcla de bádminton, tenis de playa y voleibol de playa. ¿Dónde nace oficialmente en el mundo? En las costas de Ravenna, en Italia, a finales de los años 80 y principios de los 90. O sea que no es tan nuevo realmente. No, lo que pasa es que eso fue inventado por un grupo de futbolistas ociosos, entre ellos Alessandro Calbucci, mi amigo personal y mi profesor. Imagínate. Empezaron a jugar con unas raquetas de tenis sobre una cancha de voleibol de playa. Muy bien. Después, aburridos, usaron unas raqueticas esas de playita de madera, bajaron la malla y así comenzó el beach tenis. ¿Cuándo llega a Venezuela y específicamente a Lechería? Bueno, a Lechería lo trajimos de Aruba en el 2019. Muy bien. Fue un riesgo con la marea en contra, porque mucha gente me dijo que no, Lechería la gente es diferente, eso no creo que pegue. Pero lo trajimos en junio. Bueno, llamé a mi grupo de amigos futbolistas y tenistas y ahí comenzó todo en Playa Lido, con unas mallitas portátiles y bueno, unos cuantos amigos que me ayudaron con mucho corazón a levantar esto. El beach tenis se considera uno de los deportes de playa más completos, permitiendo que familias y amigos se integren a disputar un partido sin importar las edades de los jugadores. Lo interesante de este deporte atrapa mucho a la gente y estoy seguro que es por el tema también de la arena. Claro. Sentir que tú estás jugando descalzo en la arena, eso para la persona es mágico. Y el otro tema es que pueden pasar pelotas de una vez. O sea, no tienes que ser una maravilla, una estrella, para tú poder pasar pelotas. Y eso hace que este deporte se disfrute muchísimo. Más allá del lujo y el ruido que puede causar la opulencia de muchos de los que habitan en Lechería, hay una serie de hombres y mujeres que siguen apostando por el turismo, mostrando con orgullo sus valores, la sencillez y el trabajo duro que los caracteriza. Son atletas, hoteleros, operadores turísticos y personas comunes que siguen creyendo e invirtiendo en este país. Y esta es la cara positiva que quise mostrarles en el video. Pero mi viaje a Venezuela no termina aquí, así que te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para seguir viajando juntos en otro próximo episodio.